Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer.
Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer.
Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos. Con oficinas en Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay, tenemos la capacidad de desarrollar programas regionales de seguros. La experiencia en los negocios nos ha dado alta flexibilidad en la generación de propuestas y mayor diseño en los programas de riesgos. Nuestro objetivo es ayudar a las empresas a ser más eficientes en la contratación de cada cobertura. Nos anticipamos a los riesgos y analizamos las tendencias actuales con esquemas de prevención, brindando soporte especializado en la administración de siniestros. Nuestro diferencial se basa en el trabajo en equipo, análisis de riesgos y coberturas a medida. Somos BGS LATAM. Sabemos qué hacer. Somos un broker de seguros donde prima la excelencia en atención y el compromiso con los asegurados. Estamos enfocados en la calidad y la celeridad en la respuesta. Nuestra misión es ser un aliado estratégico de cada cliente, brindando la máxima experiencia para cuidar los activos mediante una eficiente administración de riesgos.
¿La bata suena? No suena la bata. El teclado está un poquito más bajo. El teclado está abajo. Para arriba. Ahí va. Estamos al aire. La conga, Sandra, ¿no? Estamos en vivo, Ramita querido. Qué impresionante, qué lindo momento que estamos viviendo. Escucha. Vacila, de acá para allá. Mueva lo que trajo, mueva lo que trajo, mueva lo que trajo. Hablando de tragedia, Bueno, me vine así, vine sencillo, porque están los chicos de guarda que pega. El aplauso. Bien, bueno. Ahí está. Muchísimas gracias, guarda que pega. Qué lindo. ¿Cómo están? Tute y Gio. Tute y Gio, buenas tardes para todos. Primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio, a ustedes. No, por favor, acá venimos placer, con amigo. nuestro compañero Gio, hacer un poquito, a mostrarnos un poquito para la gente, hacer un poquito de ruido, como diría uno. Contento por el espacio. Muchísimas- A vos, Rama, por tenerte acá. Nah, Es una cosa terrible. Te infló chiche ahí un poquito. Tener a Rama al lado para uno que toca cumbia. ¿Qué te parece? Es como estar Chiche también. al lado de Messi. Al lado de Messi. Lo tenés a Messi acá, el Messi de la cumbia. Es terrible, es Lo voy, terrible. lo voy a saludar y le voy a preguntar, no sé si preguntarte por tu fin de semana, pero ¿cómo? Preguntame, bien tranquilo, muy ¿En tranquilo, serio? un fin de semana muy tranquilo, en casa, guardado. Yo no te río, pues yo soy de Boca, ya perdí todo, pero... Ah, vos hablabas de fútbol. Claro. Fútbol bravo, bueno, y bueno, viste que el fútbol es así, se puede ganar, se puede perder. Totalmente. A veces ganas por penal, a veces perdés por penal. Es Claro. el fútbol mismo. Y, ¿Qué va a hacer? Yo bueno. no sé qué pasa. Listo, el cuervo, entonces le mandamos un beso. Sí, a todos los hinchas. Siguen las sanluiseños gallinas. que están mal, no están bien en este momento, Eh. ya se van a recuperar. Estaban todos heridos, el Pipo, Néstor en bloque, todos llorando. Todos llorando. Casi, Sí. Son todos cuervos, claro. Son todos cuervos. Hay más, ¿no? Néstor en bloque. Sí, Pipo de... Creo que Junior también es de San Lorenzo, ¿no? ¿O no? Ah, me mataste, no, creo que Junior de Boca. ¿De Boca? Sí, pero había un par ahí que andaban medio lloriqueando. Sí, bueno, Ah, viste no. que el fútbol levanta mucha pasión y uno se hace demasiada mala sangre por cosas que son... que no tiene sentido. que no tiene Pero en el sentido. momento te calentás. ¿Cómo Esa lo es la quiero? realidad. Escuchame una cosa, ¿no saliste a bailotear el fin de semana? No, estuve en casa tranquilo, me quedé guardadito, bien Mirá, ahí no. en casa, Muy viendo bien, el mucho tipo. fútbol, mucho partido, así que con tranquilidad, bien. Está bien, ¿se está preparando? ¿Viaja al mundial o no al final? Estoy acreditado, tengo la visa ya hecha, pero va a ir por el Canal 9, va a ir Alejo Rivera, yo Ok. quedo de backup. Quizá tengamos un programa de goles a las 12 de la noche. Ok. Cuando termine toda la jornada, ahí me meto yo con Ahora, un una resumen pregunta, de los partidos. Una pregunta, si yo voy con Gastón de Dos Reyes, con Carlito, y lo encontramos a Alejo Rivera cuando sale del canal y pim, vamos y le damos en el tobillo. Ahí voy yo. Ahí vamos. Ahí sí voy yo. Pero esas cosas terminan mal. Así No, que Alejo, ojalá que le vaya bien a Alejo y que Alejo, pueda. rompela toda. Alejo ya fue a varios mundiales y siempre Aparte tiene es gran. un pibazo. un me pibe parece. bárbaro, No sí. lo conozco personalmente, pero me parece que es un tipazo por lo que se ve en la pantalla. Sí, sí, yo no te puedo hablar mucho de él porque es amigo, pero la verdad que aparte trabaja bien, ya sabe trabajar, va a ir con Luisito Costantini, que es otro gran camarógrafo que lo conoce bien acá, Gastón, y bueno, siempre han hecho buena cobertura del Mundial, así que por eso le dan la confianza y los mandan de nuevo, ¿no? Perdón que te agarre acá, pero yo con el único periodista deportivo que conozco sos vos, entonces cuando te tengo acá te aprovecho, ¿viste? ¿Cómo viene el mundial? ¿Cuántos equipos son al final? Bueno, hay 104 partidos, 48 equipos, ¡Uy, 8 amigo! partidos para salir campeón. La verdad que es un campeonato bastante largo donde suman un partido más y donde vos tenés que tener los jugadores bien preparados y descansados porque se agrega un partido y van a estar muy cerca, muy juntos. Ok. Así que Argentina, por eso me parece que Scaloni lleva a algunos chicos para que corran. En algún momento hay que correr en el En algún fútbol. momento tienen que correr. Yo no era de correr mucho, pero sé que hay que correr en el fútbol. Así que bueno, es un campeonato difícil y que Argentina, obvio, es candidato.
sin duda. Ahí Argentina tiene Sí, hay que defender el bien, título, tenemos buen equipo, buen potencial, tenemos un gran entrenador, así que bueno, nada, hay que jugar y ver qué sale. Ojalá ¿Arranca cuándo? que no vaya bien. Y bueno, Argentina arranca el 16 de junio contra Argelia. Tenemos partido fácil en primera ronda, seguramente la vamos a pasar tranquilo y bueno, y después que te toque, ¿viste? Te toca España, te toca Portugal, te toca Francia, son los equipos difíciles que hay en este mundial, ¿no? Más allá que todos son difíciles porque Alemania también es bravo, pero bueno, hay que ver con quién te cruzás y cómo te va. Y el Dibu, ¿no? Si en algún partido nos toca los penales. Y Messi, obvio, esperar a Messi, que Messi es crack. Así que bueno. Bueno, nada, bien, entonces bien. estamos preparados, la selección argentina. Argentina va con todo para el Mundial. Vamos con todo. Ahí está. Ya tenemos los 55 que dio Scaloni, que de esos van a quedar 29 afuera, van a ir 26. Y él sabe elegir, ya lo demostró. Sabe elegir bien los jugadores, así que vamos a ir con todo, a ganarlo. Después, Ahora lo vamos a recibir formalmente, le vamos a Exacto. dar un aplauso. Vámonos, Bienvenido a entonces. Mandarle Cumbia, los chicos de... Dale, si pega. guarda que guarda, pega, guarda. guarda que pega, señores. Nombre y colegio. Nombre y colegio. Matías Eguía. Ahí está, perfecto. ¿Y usted? Rodrigo Gioinazo. Ahí está. ¿Cuántos son los chicos en total de la banda? Somos 5. Ahí está. Somos Hoy- 5. Hoy vino el reducido. Hoy vino el reducido. reducido, exactamente. Ahí está. Sí, los chicos están, bueno, por tema laboral, no pudieron venir, pero bueno. Nosotros nos rateamos. Nosotros nos rateamos, nos hicimos una Rateamos. escapada con el compañero para hacer Si presente pueden, acá. que nos ¿Qué distorsionen hacen? acá. ¿Laburan o estudian? ¿Qué hacen? Laburamos. Laburamos. Aparte de la banda, ¿no? Que tenemos, lo ¿De tomamos qué como se una puede changa hablar? ahora. ¿Es clandestino el trabajo o no? No. No, Bueno, es legal. Bueno, y aparte estamos con la banda, que estamos, bueno, hace 5 años, si no me equivoco. Sí. 2019, sí, bueno, a veces se me va, ¿viste? No sé. Sí, no, pasa. 2019, arrancamos a poquito, a la gente le empezó a gustar. Sinceramente, nunca imaginé que íbamos a llegar a formar una banda. Arrancó como un juego. Arrancó como un juego. Como un juego. Es una larga historia, pero te lo resumo. No, pero contala tranquilo, tenemos tiempo. Me fui a San Justo a comprar un teclado, Sí. porque toda mi vida me fascina el teclado. Te Nunca gustó la música. nunca fui a piano, aprendí solo en casa. Claro. Arranqué con el teclado, me crucé un compañero de cancha, mirá vos cómo son las cosas. Sí. No, que me compré un teclado, que esto que el otro, y arrancamos, yo tengo un Wiro, tengo un Mongo, bueno, vamos a probar, vamos a echar la bola un ratito, ¿no? Claro. Y así empezó, se empezaron a aprender unos cuantos, y ahí, por hobby, arrancó por hobby. Después cuando vimos que empezó a generar, que a la gente le empezó a gustar, y ahí bueno, vamos a ponernos serios. Y ahí nació el nombre. Y ahí ¿Cómo- nació el cómo nombre. vino No, y el nombre fue una noche que tuvimos, una comida, creo que habíamos hecho. Y entre copa y copa, ahí guarda que pega, Guarda y salió que guarda pega, que y salió pega. ahí. Y ahí quedó. Y ahí quedó. Y ahí Y quedó. quedó. Lindo nombre. Lindo nombre, olvidate. Bien. Está bueno, está bueno. Y los ayuda mucho las redes sociales, YouTube hoy, ¿no? Nos ayuda bastante. Tenemos que seguir generando, obviamente, seguir trabajando, pero hoy en día, aparte, nos vendemos mayormente por ahí. Claro, lo que por no las tiene, redes. lo que pasó con la cumbia en estos años es que está totalmente ayudada por internet. Claro. Exactamente. ¿Me entendés? El primer fenómeno que salió de internet para el afuera de la cumbia fue la Champions League. Sí. Los pibitos de Vélez, Ajá. Hernán, La época del claro. Fotolog. La época del Fotolog, todo eso. Exactamente, totalmente. Pero antes, si no, sí o sí tenías las radios de bailantas locales Sí. o el programa el sábado El de programa. la Pasión y no tenías más nada. Claro. ¿Entendés? Hoy en día los chicos suben un video Chao. y si tienen la suerte, se viralizan y todo lo demás, la recontra repegan La en repegan. 2 pasos. Exactamente, sí. Sí, sí. Hoy tenemos esa ayuda. Esa herramienta. Pero bueno, nada, hay que ser constantes, seguir trabajando. Lo que pasa es que, bueno, cuando hay que laburar los días de semana también se les debe complicar a ustedes si tienen que laburar de otra cosa. Mayormente las fechas que tenemos nos salen, por suerte estamos trabajando ahora, tenemos entre 2, 3 fechas por fin de semana. Mayormente son los fines de semana, algún que otro día de la semana haya un cumpleaños que nos contratan. capaz que es a la capaz que es a la noche. noche. Algún que otro jueves. No, yo digo más que nada para componer y para ensayar. Claro, los No, ensayos. exactamente. No, tenemos el día fijo. Tenemos día fijo. Tenemos el día fijo. Ah, Día tiene- fijo para la banda, sí. Y ahí no,
¿Cuándo es el día fijo? Los lunes. Los lunes. Antes era 2 días, ahora lo achicamos. Los lunes a la noche. Los lunes a la noche. Lunes a la noche se juntan y ahí Nos empiezan. juntamos y empezamos el laboratorio. Con lo ¿Hay que cada composición uno. propia también? Hay dentro de la composición banda? propia, sí, tenemos un par de Eso es temitas ahí importante dando también, vueltas. Podemos mostrar algo hoy, ¿no? Sí, Sí, ¿cómo que no? vamos a hacer algo. Sí. Hacemos ¿Cuántos temas tienen ya escritos? No tenemos. Tenemos, siete. son... 7. Me están soplando porque yo 5, tengo- 5, tengo- 7. No, no importa, ya con que tenés 5 o 6 es un montón. 5 temitas. Chiche tiene 3. Yo tengo 3 y no me dedico a la... Pero bueno, con diferencia... Cuidado que Chiche le viene pisando. A diferencia de ustedes, yo tengo mucho tiempo libre. Claro, Eso, es más, cuando vos tenés tiempo libre es más fácil, Rama, ese es el tema. Claro, te mandá, olvídate. Bueno, yo los quiero escuchar, porque mucha cháchara, pero... Vos querés joda. Yo que los quiero escuchar, porque ahora ya me vendieron que son crack. Tienen que... ¿Qué nos van a hacer para arrancar? A ver. Lo que quieran, Un tema arriba, ¿qué van a tocar? Vamos a un temita... Grabando. ¿Un tema grabando con ella de una? Sí, vamos de Ok. una. Dale, vamos. No tenemos monitor acá de los músicos, ¿eh? Ahora sí. Ahí va. Ándale. Se titula Suite del Hotel. A todos los oyentes, esto dice: me dijeron tus amigas que te encuentras sola. Yo te escribo por privado y tú siempre me ignoras. Como dice, a ver, ¿por qué la pones tan difícil? Si tú sabes que eso es muy fácil. ¡Vámonos! Dime, bebé, ¿qué vamos a hacer? Ahora que no estás con él. Como si te quiero entera, te quiero comer. Dime, bebé, ¿qué vamos a hacer? Ahora que no estás con él. Como si te quiero entera. ¿Cómo dice? Si tú me dejas entrar, no te arrepentirás, pero no quiero mentiras. Avísale a ese bobo que te vas de rumba, decimos la vida para que no interrumpa. Hagamos lo que quiera pero sin culpa. Los pibes me preguntan ¿dónde estás? Yo no sé, ¿quién soy yo para responder? Dime qué vamos a hacer. Ya tengo suite de... ¿Cómo dice? ¡Calma! Dime, bebé, ¿qué vamos a hacer? Ahora que no estás con él. Yo tengo suite en el hotel. Entera, te quiero comer. Dime, bebé, ¿qué vamos a hacer? Ahora que no estás con él. Yo tengo suite en el hotel. Entera, te quiero comer. ¡Ah! Seguimos ese de nosotros. Se titula Suite del Hotel. Cortalo acá. Cortalo. está. ¿Sabes por qué? Porque ya tiene el videoclip. Ya este es el videoclip para subir a YouTube. Ya tenía... ¿Cómo faltó Pamela? Ya Oiga, tenía... Escuchá, ya tenía video este tema. Este tema no tiene video. Tiene el video ahora mismo. Encaminado a eso. digamos, sí. Hermoso, ahora sigan escuchame, tocando. cuando hagan lo que vayan a hacer el video profesional, si necesitan un actor acá, digamos. No, Y mira, la historia Señor trata grande. de Suite en el hotel. Suite en el hotel. Suite en el hotel. facha. Con esta chafa. ¿Cómo te ves, Chicha, ahí todo de Y seda, yo tirado en la cama? no hice ningún video. Sí hice un videoclip de Los Hijos del Oeste. Ahí va, Con ahí Pinino va. Más. Eran todos periodistas que cantaban un pedacito del tema. Mirá. Ojo, chico. lo arruinamos. Aparte, mirá, un primer plano, esos ojitos que arranca el video Bueno, de ese verde. Ya tengo suite en el hotel. Ya tengo suite en el hotel. Ya tengo Los suite en el quiero hotel. felicitar, muy buena canción. Cuando muchísimas arranca, gracias. digo, no la tengo. No la tengo. Digo, ¿viste de dónde? No la tengo. Digo, debe ser de ella, digo, porque, o sea, Claro. muy buena, felicidades. Muchas Si el Rama te dice que es buena, es buena. Está buena, está Sí, buena, está buena. sin Está duda. buena porque Es catador, Sin es un duda. catador nato. Si el Rama lo dice, espectacular. Bueno, quieren seguir tocando y van a seguir Seguimos. tocando. Yo te corté para que tengas el cortito de Ahora- ya de YouTube, Ahora, olvidate. mandale, Le mandamos cumbia. Ahora Andá. vamos con los clásicos, Como quiera. Mandale. Vamos con el sonido de los chicos acá en el estudio, si puede ser. Mientras tanto, a toda la gente que está ahí en el otro lado le mandamos un beso, un cariño grande. Nos está siguiendo mucha gente, nos opina mucha Tenemos un buen saco, pero ahí volvió. Esa. Falta la bata. Necesito la baja. Vas a ir.
estamos, dale. Estamos acomodando despacito, tranquilo, Rama, va. A ver. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero nació para que escuchara de nuevo. Es un instante de tu respiración. Perdona si estoy llorando, no se júrame. Sé que estás con alguien y es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Pero si lloré, estoy muriendo por quererte. Agonizando, muy lento y muy fuerte. Mira, devuélveme a mi fantasía, mis ganas de vivir la vida, devuélveme el aire. Ay, mi cariño, sin ti yo me siento vacío, mi casa está muy laberinto y las noches me saben a puro dolor. Seguimos con la palma de tu casa con la palma. ¡Vale! La cantamos todos, y te decía. A ti te estoy hablando a ti no escuchas. Y con lo que te sobra me darías la luz para encender los días. A ti que juegas a ganarme cuando sabes bien que lo has perdido todo. Estoy hablando a ti, aunque te importe poco lo que estoy diciendo. Que te falta de valor. A ti que te consuelas con cubrirte de cadena, huella de mis besos. Y nunca dije la verdad, es porque la verdad siempre fue una mentira. A ti te estoy hablando a ti, aunque te valga madre lo que estoy diciendo. A ti que te falta el valor para cuidar por mí. A ti que te consuelas con cubrirte de Chanel, la huella de mis besos. A ti ya no te gana nada, a ti ya no te gana nada. Nada. A ti que con despecho estás pensando con los pies. Que me dejaste solo justo cuando estabas en mi compañía. A ti ya no te queda nada, a ti ya no te queda nada. Nada. Ahora, ¿seguimos Ramita un poquito más? Obvio, papá, se la está rompiendo, dale. Dale, que la estás rompiendo. Mandale. Ahí va. Chute, la noche sin ti. Son buenos en serio todos, Imagínate los cinco. ¿Cómo para qué pensar? Una noche de testigo. Palma, che, palma. No te miento cuando digo que este amor es en verdad. Te quiero sin importar lo que mi historia decía, que por ti daría la vida y nunca vayas a olvidar que tan solo por amor, que no quiero hacerte daño ni causarte algún dolor, créeme que será mejor. Si te digo que, como dice, porque tengo el corazón equivocado por quererte demasiado, sin que seas para mí, porque sigo siendo así, el mismo tonto enamorado de tu amor, solo por verte feliz, y con él y no a mi lado. Ni contigo ni sin ti. ¿Cómo la rompen, ¿Cómo la rompen? Muchas gracias. Les gusta mucho Néstor en bloque. Nos gusta mucho nuestro blog. Sí, me doy cuenta, y porque tienen como
esa manera de sentir cantar. ese ritmo. Sí, y la manera que tiene él de cantar Puede también, ser, no sé sí. si... Y la chaqueta también. Y pasa que Néstor es infancia, todo, es mi infancia, la infancia de él, de muchos. Creo que la Ustedes mayoría son de ahí de La Matanza. somos La Matanza, Y sí, salió ahí la base. Alta gira por La Matanza. La base, Claro. Alta gira por La Matanza. La Palito, Puerta de Hierro, todo. exactamente, Hay un tema que nos exactamente. nombra todas las Claro. villas, todos Exactamente, los lugares precarios de La Matanza, sí. No, pero sí, Néstor fue. ¿Y qué escuchan ustedes? Además de Néstor y... No, ¿Qué les gusta escuchar? Yo escucho de todo. De hasta, todo. hasta rock and roll, te digo, escucho rock and roll, escucho cumbia, cuarteto, salsa, bachata, no te voy a ser sincero, bachata no escucho. A mí me gusta escuchar las melodías, las letras, la verdad que por suerte me gusta bastante. ¿Cuáles son las más fáciles para pasar a cumbia? Las más fáciles para pasar a cumbia, ahí las melódicas. Las melódicas. Las melódicas, sí. La melódica, sí. Alguna que tenga 4 tiempos. Que tenga cuatro Cuatro tiempos ya. Y yo, mira, mayormente, por lo menos me refiero a mí, yo en los shows en vivo, yo tengo el teclado colgante en vivo. Ah, ok. Yo lo que hago es acorde y bajo, no tenemos bajista. Ok. Si hay alguno que está viendo el Sí, video y quiere sumarse, Se eso. busca bajista. Se busca Me bajista. busca bajista, vamos. Y lo que hago es agarrar las canciones difíciles para pasarlas al teclado. Yo toco sin ver, en show en vivo toco sin ver, acorde Claro. y bajo. Y hay canciones que tienen muchas notas cruzadas y se me complican a veces hacerlas en vivo, Claro. tocarlas. ¿Por qué? Tengo que ver el teclado también. Pero bueno, también es una cosa que yo digo Deberíamos hacer las cosas al revés. al revés, claro. Él toca el teclado así los punteo. Y yo Mirá. hago acorde y bajo. Acorde y bajo. Estamos invertidos. Estamos nosotros. invertidos. Ok. Hoy. Así que, no, el show en En el general. show en general, bien. yo toco ese teclado y él toca el que le cuelga. Por eso hoy están invertidos. Hoy están invertidos. También, hoy también, hoy estoy. Hoy también estaba divertido. Sí. Bueno, no se nota, chicos, porque la verdad que muy bien. Bueno, La muchas verdad. gracias. Che, aparte son dos locos, imagínate 5. Sí, No, por no, eso. no. Te vas a parar automáticamente. a ¿Qué bailar. otros instrumentos más tiene? Tenemos otro octa más. Sí. Simula. Que simula. Claro, que hace timbal y octa Timbal, juntas, toca timbal, los dos juntos. Exactamente, timbal. Cris, te mandamos un saludo. Un saludo para los chicos de la banda. Para Santi, para Nano. Santi. Se lo perdieron por laburar, ¿viste? Por laburar. Laburar te Laburar. cansa que ganar. Nada. Pero bueno, sí, nada, le metemos con eso. Y el Wiro. Y el güiro. Y está Nano, bueno, que es el otro cantante. ¿Acordeón? Acordeón no. Lo hace el teclado. Acordeón no, Lo hace el Lo teclado. hace teclado. Todos los sonidos que tienen que ver con el punteo, si todos los sacan. Está todo cargado ahí. Está todo acá. Y mismo octapad, en el tema de timbales o base, no sé, queremos meter un ritmo de reggaetón, cambiamos Ponete un acordeón ahí. un acordeón. Hacer una basecita. A ver. No me acuerdo el número. El ¿cuál 6, era? el 6. Que ustedes pásense la data ahí en vivo, chicos. Necesito un poquitito de monitoreo de teclado, chicos. Ahí está. Va. A ver. A ver el teclado. Ahí viene, Ahí va. Llegando allá al fondo viene. Ahí va. De la entrada viene. A ver, cortame la base vos. Esa es la. No, esa. Esa es el acordeón. Ese es el acordeón. El acordeón. Ese es el acordeón. De ahí puedes sacar lo que quieras, chiche, Mayormente usamos siempre el acordeón. Claro. Algún que otro sonido entre medio de tema de relleno. Pero mayormente siempre es. ¿cómo Si es tocas el sample que tenés, el de Néstor, ¿viste? El sample de El Néstor. 3. El 3. Si no A tenemos ver. este. Ah, ese. Ese es el de Néstor. Bueno, que también lo usamos en las canciones así cover. ¿Tienen tema de Néstor? Tenemos tema de Néstor, tenemos tema de Néstor. Y tenemos que hacer Toca, una para. toca. Porque no deben estar mirando en Miami, No Néstor sé del quién se Floque. está tomando un fernet de atrás que tira tocan Néstor. Bueno, vamos ahí. Vamos, Néstor, para vos que estás en Miami mirándonos. Dale. Con Lucas también, nuestro amigo. Dice, mucho tiempo te esperé, igual que te quedes otra. Si hoy me ama otra mujer, ella calma mi dolor. Yo no te mueres, arrepentida, pero ya sabes, no quiero más tu amor. Vamos a decir, a ver, no te importó, como que yo te amaba.
Seguimos en vivo, Gio. Seguimos en vivo, Gio. Mandale cumbia. Néstor. Dice, hoy se seca nuestro amor, nadie lo podrá arreglar mañana. Y tú te vas y con tu adiós se van las horas del amor, amada. Dime qué pasó contigo, ahora que me das la espalda, te escondes a quitar en tu falda. Adiós, adiós amor, adiós. Pero antes de marchar, dime qué vas a buscar lejos de la habitación. Que Cupido llenó con su frase de amor. Cuéntame. Saludos, Néstor. Y ya sé que vendrá. Mi alma se desangra dulcemente. Y no quiero resignarme, porque sé que en este mismo momento tú me estás fingiendo amor. Si yo sé que no lo quieres y reniegas cuando tienes que besarlo, por capricho estás más a mi lado. ¿Qué más da? Sé que tarde o temprano tu corazón no mentirá. Mientras tanto yo aquí te esperaré para poder devolverte tu alegría. Sé que vas a llorar en cada despertar, extrañarás mi calor y llorarás por mi amor. Muchas gracias. Saludos para Néstor en bloque. Saludos para Leo. Para vos, Néstor. Ahí le estábamos de Miami, escribiendo, para vos. ahí le Crack. estábamos escribiendo un videograf, te queremos Néstor con cariño, Ahí está. todas las versiones para él, Está acá, está ¿Sí? acá en Ah, Buenos ya Aires, vino. sí. Está en Ah, porque Argentina. estaba. Ah, mirá. Está tocando, creo que se queda una semana más y después se vuelve. Qué bueno. Bien. Y el que puede, el que no, Y bueno. hace streaming. Karina, hasta la tarde. creo que Karina también anda, va y viene de Miami, ¿no? ¿En ¿Está serio? viviendo? Sí, me parece que está, porque la veo mucho en el Instagram que anda siempre en Miami, así que me Y parece habrá como que habrá vive. que irse para allá, Hay que irse chicos, para allá. ¿o no? Vienen, tocan, hacen unos mangos y se van allá. Ah, la tienen A tomar fácil, sol, la qué tienen hermosura, fácil, qué hermosura. olvidate, Es olvidate. hermoso. Che, me dijiste, bueno, en total son 5 los pibes de la Somos banda, arrancaron en el 2019, 2019. tienen algunas canciones, todavía no están editadas, digamos, que si yo voy a Spotify a buscarlas no las encuentro. Sí, Está pero mal, está con la voz de otro cantante. Quito también, mandame un saludo a Quito. A Quito, que es el cantante de Guarda que Pega. En Italia está el bambino. Está en Italia, no, ya volvió. Ah. Pero sí, se había ido. Bueno, un beso grande a Quito. O sea que están, pero están con la voz de él. Están, con la pero voz de con él. la voz de él, así que a su tiempo lo vamos a reversionar con la voz del otro cantante y con la mía. ¿Qué El pasó tema- con Quito? ¿Se pelearon? ¿Qué No, onda? está todo no, supongo que bien. Es más, se fue del hay grupo. muchas canciones de la banda que las escribió él. Pero Quito está como solista, ¿qué onda? No. No. Le gusta la música. ¿Cómo te gusta el lío, chicha? No, y bueno, para meter un poco de quilombo, porque si no, todos centro, boludo, son. si ¿Por qué no. se tienen que...? No, pero para que cuenten qué pasó con el. Le gusta la música, pero nada, se quiso ir a Italia. Cuestiones laborales. Tuvo cuestiones laborales en Italia bien. y nada. Ahora volvió y está. Y ahora seguro que el que canta mejor que Quito, obvio. ¿Cómo le Y gusta? no sé si canta mejor, pero es cumbiero, es cumbiero. Lo dejamos libre Es cumbiero, interpretación. es cumbiero. Ahí está. Che, el tema de la composición, ¿no? Sí. Bueno, me dijiste que Quito por ahí escribió un par, pero son de composición abierta, cada uno trae un tema, se ponen entre todos a escribir un tema juntos o lo trae cada uno. Mirá, mayormente la mayoría de temas las escribió, como dije, Quito. Sí. Yo también ayudé, a ver, mucha imaginación, yo siempre el pego con los chicos, no se me queda una idea a mí para hacer un tema, sinceramente. Yo te agarro el teclado y te saco la melodía. A una que otra ayuda te puedo meter de bocado, pero sinceramente en escribir, no te voy a mentir. Pero sí, cuando tenemos que escribir nos plasmamos a ver
qué podemos hacer, Cada uno trae su idea. Cada uno tiene su idea y la plasmamos y ahí, bueno, Yo estuve yo estuve en el verano, no sé si fue este o el otro, creo que fue, en el Cojín Cuarteto. Y le estuvimos haciendo una entrevista a la banda de Carlito. Entonces estaba la Euge, estaba con el Quesito. Entonces, a mí me llamaba la atención cómo elegían los temas, porque digo, son dos y son muchos éxitos que hacen. Sí. Saben elegir muy bien los temas, ellos que tocan. Es muy raro que canten un tema y que no explote. Entonces le pregunté, le digo, al Queso le pregunté, le digo, ¿cómo hacen para elegir los temas? Me dice, yo escucho 20 o 30, la Euge escucha 20 o 30, y de eso seleccionamos 4 o 5. O sea que cada uno viene con 20, 30 temas escuchados que pueden funcionar de pasarse a cuarteto, y después de esos 30, que vienen a ser 60 en realidad o 50, los eligen entre 4 o 5 y los hacen. Eso es una buena manera. ¿Ustedes hacen más o menos lo mismo? Sí, no te digo 20 o 30 temas, pero cada uno trae su... Mirá, a mí me gusta, el Sandy de Leguiro le gusta tanto, a él le gusta otro, a mí me gusta otro, bueno, lo plasmamos. Y lo prueban. Lo vemos si lo podemos enganchar, hay veces que hacemos así, lo enganchamos los temas, que mayormente el repertorio son la mayoría de temas enganchados que tenemos. Sí, no corta nunca. No corta nunca, sí, cortamos muy poco. ¿Ah, sí? Sí, para seguir así. Es algo que arranque algún tema con algún melódico de piano, Claro, ¿viste? exactamente. Pero si no, sigue toda la base. ¿Tienen un bloquecito de ese para no parar de bailar ahora o no? Vamos. ¿Un bloquecito así enganchadito? Sí, ¿cómo ¿puede que ser o no? Y sí, ¿cómo lo va a poder ser? ¿Enganchadito o hacemos algo? No, vamos con el embrujo. Vamos con el embrujo. Está tranquilo, ¿eh? Ahí va, mandale cumbia. Hoy, igual que ayer, estoy aquí, frente al mar esperando por ti. No tardes más, por favor, que me desespero sin ti. Sabes bien, corazón, lo que significas en mí. Estribillo, como dice. Dice que como te quiero tanto, que tuve tantos amores, seguro me has embrujado. ¿Qué importa? Si es así, déjala ir. Es que estaba encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me robes más que ese lujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Voy a bailar. Si es así, déjala ir. Y es que estaba encantado por ti. ¿Qué más da? Soy feliz. No me robes más que ese lujo, mujer. Quédate por siempre junto a mí. Seguimos con la palma, empecé con la palma, empecé con la palma. Mis amigos, mi familia me dicen no debes llorar. Por aquella que no vale la pena la tienes que olvidar. Y de dos mujeres mejores ya te encontrarás. Pero si ahora desperdicias tu vida, en su casa levantado, la tengo que olvidar y no llorar, aunque me duela. Tu ser me va a costar, que no puede bailar. La tengo que olvidar y no llorar, aunque me duela. Tu ser me va a costar, que no fue buena. No, dice, ¡córtame, Chio! Voy con mi auto por la carretera. La radio toca esas canciones de amor y yo no puedo olvidarme un segundo de ti. La noche pasa lenta, muy lenta, y en mi cabeza da mi vuelta sueños. Quiero quitarme tu nombre de mi corazón. Y aquí está otra con un millón de besos. Era tu carta como un libro abierto cuando duras amor. Y yo estaba ciego por mí. Melodías, palabras que te
Enganchadito, Rama. ¿Sabés que son como De Paul y Alexis McAllister? Se miran y ya saben lo que va a hacer el otro. Igual, en el fútbol pasa eso. Cuando hay pequeñas sociedades que se conocen de memoria y se nota que ustedes, ¿cuántos Nos queremos mucho, somos Nos queremos amigos. mucho. son amigos? Y aparte... Igualmente, así como arrancamos el programa, arrancamos zapando. A nosotros, la frase de él es: zapar es mi vida. A él le encanta Sí, zapar. que mejor que juntarse con amigos, hermoso. Obvio, totalmente. Igual, sinceramente, a mí, por lo general, me gusta más zapar que tocar en vivo. Porque podés hacer cualquier tema Claro. con los músicos. Che, me gustaría ver las habilidades de Chiche para la batería electrónica. Yo soy malísimo. ¿Cómo que no? Te juro que no. Dale, Vamos a Chiche, entrevistar dale, a Chiche, Chiche, vení. Tocar, boludo. Por favor, pero tranquilo, es ritmo, es tiempo, es pa, pa. Mostrale dónde está el bombo. Mostrale dónde está el bombo. Es fácil. No, no, Chiche, no. vamos. Ahora, primero Dale, que soy Chiche. zurdo. No, dale, dale. Ok. Por favor. Ah, Ahí va, ahí va. Le bombo. Solo bombo, Vale. solo bombo. Esto. El más Ahí va, bombo, bombo a tierra. Pa, pa, pa. Vamos, Chiche, vamos, Chiche. Vamos. La cara de concentración me mata, Muy bien. Escuchá, Muy bien, Chiche. soy muy malo, No. no tengo oído. No, Y encima cuando me suena otro instrumento me pierdo. Ah. La música no es lo mío, evidentemente, Igual, pero bueno. Igual te digo, después te vas a ver en la grabación la cara de concentración. Y sí, Darle al sí, bombo al porque, tiempo. porque Ojo, igualé, fue a tiempo y todo. si me desconcentro no pego una, imagínate, ya concentrado no la veo ni cuadra. Es muy difícil, es muy difícil. Salía a tiempo, salía a tiempo. Me hubiese gustado tocar, la verdad me hubiese gustado tocar en algún momento el órgano, pero tenés que agarrarlo de chiquito, ¿viste? No, Es difícil. Yo lo agarré de grande, ¿Sí? A los 17 arranqué. Mira. Tengo que bajar como 40 años. No, ¿viste? pasa nada, Chiche, todavía. Pero bueno, me he dedicado a otras artes, como la magia, como el periodismo. Son Pero- mago también, ¿no? Soy mago. Mirá Sí, vos. Sí, soy mago, pero bueno. ¿Estudiaste en la de Caballero o no? La que está ahí en abajo del Puente estudié Corredor. Con No. Adrián Guerra, con campeón mundial de cartomagia Adri. Oh, son grosos. Son muy buen mago y bueno, lo quiero mucho además Adrián. Y sí, bueno, no puedo todo mago, periodista deportivo, tocar el órgano, ¿qué más querés que haga? ¿Qué más querés? Claro. Pero la verdad que es un instrumento muy lindo, Es el órgano. hermoso, el piano es hermoso. Es muy lindo como suena, pero bueno, hay que saber. No el, es tipo, fácil. el tipo igual aprendió de la nada, de oído. Yo, como te digo, no me acuerdo la edad, pero tenía 14, 15 años también. Y aprendí, mirá, yo aprendí con el piano electrónico 2.5 de la computadora. Ok. Yo, por ejemplo, la E, la T y la U era un La. Ok. A ver si me memorizo, ¿no? Sí, es así. W, R, U, un sol. Ok. Y así me fui aprendiendo, me escribía con una lapicera. hasta Sí, que- pero como Jokara sabe después de dónde lo metes. hasta que me compré un órgano y lo traspasé al piano. Con el marcador. Con el Con marcador. el marcador, Y así hasta que memorizás y hoy en día saco las cosas ¿Vos bien. tocás algo, Rama? No. Nada. Ah, nada. Señora nomás. Escuchá, pero ni el vallador, nada. El güiro, decís Sí. vos. Sí, el güiro le puedo mandar un poquitito. El güiro Por ahí un poco de base Es también. lo más fácil pero- que hay para... Un poco de base así con el pad poco de base, también, pero no. Es que son los instrumentos que ponele. Cuando yo estoy en el escenario, que te puedo presentar una banda y que los pibes están practicando, ¿entendés? Son los instrumentos que agarro, ¿entendés? Que Claro. agarro, tengo los palitos ahí dentro, pum, ¿viste? Claro. Y me dicen, prueba, me dicen los chavales, y yo le mando, ¿viste? Pero nada, el teclado del escano lo habré tocado 2 veces, dice ten, así como para que la gente explote, ¿viste? Pero más de ese respeto, o sea. Claro, bueno. Andá a tocarle el instrumento. No, olvídate. Igual los dos, o sea, conmigo, yo tengo fotos con los dos teclados de Néstor y de Pablito. Pero son generosos, pero no con todo el mundo. No, eso Son sus herramientas de laburo y Claro. aparte, nada. Claro, es como tocar en la alpina con la Pinto, lo mismo. Claro, préstame una vueltita, Franco. Claro. No, olvídate. Che, está difícil el tema de la... Está difícil para los pibes que por ahí empiezan como ustedes o que tienen ganas de llegar. Está difícil para llegar. ¿Cuál es el secreto? ¿Hay que meter un tema? ¿Hay que meter mucho marketing? ¿Cómo se llega a hacer figura? Moverse, como ya había dicho, en las redes, que hoy en día hay que aprovechar eso. Es trabajo constante. Yo, mira, te vuelvo a repetir, te pongo el ejemplo del piano. Yo me tuve que frustrar para aprender el piano. Y no me salía, me frustraba, me chocaba contra la pared 1, 2, 3 veces hasta que le agarré la mano.
pero muchas veces quise renunciar al instrumento. Mismo pasa con el tema de las bandas. Hay que ser constante, chocarse contra la pared y ver la realidad y seguir de adelante. Las cosas a veces no salen como uno quiere. No. Es seguir trabajando y tener en la cabeza y trabajar lo vamos a lograr, en algún momento lo vamos a lograr. El otro día Chiche estaba mirando una entrevista que le hicieron al compositor de La Bomba. ¿Viste el tema de Azul Azul? Ah, sí, algo bien. Bomba para bailar, esto es una bomba. El chabón escribió antes de La Bomba 4000 canciones. Lo vi el regrese. Ahora me está diciendo. ¿Entendés? Sí. 4000 canciones escribió el tipo. Y el único éxito que metió fue La Bomba, que hasta el día de hoy todavía le sigue dando para vivir. ¿Entendés? Sigue viviendo gracias a La Bomba. Pero el chabón explicó, dijo, chicos, yo antes de pegar La Bomba había escrito 3000 canciones. Tenés que escribir 3000 canciones. Son 3000 canciones que terminaban en la basura o en algún otro lado. Sí, que no pegaron. Que no pegaron. Capaz que esas canciones, alguna de esas estaban muy buenas también. También, obvio. La que pegó fue La Bomba y el tipo le salvó la vida. ¿De qué depende eso? Que pegue o no. De todo, del momento, estar en el momento justo, que sea que lo que yo hago le gusta al del otro y así ese otro se lo comparta además y escuchate este tema, escuchate este tema. Exacto. ¿Cómo se llama el primero que hicieron ustedes acá? Suite en el Hotel. Suite en el Hotel. ¿Está grabado con la voz de... Está grabado con la voz del italiano? Exactamente, sí. Ahí está, o sea que se lo puedo encontrar. Si yo quiero hoy... Sí, está. Lo voy a buscar en Spotify y lo encuentro. Exactamente. En YouTube también está. En YouTube están las dos sesiones en vivo que hicimos. También. Ok. Grabamos 2 sesiones en vivo. Hicimos las 2 sesiones. Ya de paso le mandamos un saludo grande a Jack Record. A Jack Record, saludos. El bajista del polaco. Ahí está. Sí, lo retengo el pibe. Bueno, con él fue nuestro primer video que hicimos. Ahí está toda la banda completa. La pasamos muy bien. Nos cagamos de risa, en pocas palabras. ¿Es el que se fue para Italia? No, ese nada. Es el nuevo. Que está ahora, que está ahora. El que estuvo el otro día en el programa de Diego Maranzoni. Bueno, yo justo no fui y fueron los chicos. Explica por qué no fuiste. Bueno, nada, nació mi hijo. Claro. Felicidades. ¿Tiziano? Tiziano. Sí, ya mañana cumple 3 semanas. Qué lindo, bueno, disfrutar. También como que estoy retomando un poco también, hice un parate con la banda. ¿Y qué querés? ¿También con el nene chiquitito? Es imposible. Bueno, la canción de cuna, sí. ¿Ya le tocaste la canción de cuna? La tengo. No la tengo bien, pero la tengo de decir. Tenés que practicar y... ¿Sabés que no duerme? Que la leche, que lo panina, que lo cosa. Todo un poquito. Mamma mía. Pero bueno, ¿estamos para otro bloque enganchadito o no? ¿Sí? ¿Estamos? Porque ya estamos, ¿Sí, no te digo en recta final, pero estamos ya pasados 5:20 de la tarde, así que acá están los chicos. Guarda que pega, papá, guarda. Dale. Decía así. Sí, claro que estoy llorando. Pues que acaso esperabas que hice una fiesta como despedida. Ya creo que te vas, destrozando mi vida. O que al irte me vaya corriendo a la iglesia a pedirle a Dios que te bendiga. No podré perdonarte, a pesar de que te amo con toda mi alma, me obligas a odiarte. Hoy te ríes de mí y no te duele dejarme, pero vas a volver a buscarme y te advierto que voy a vengarme. Vas a besar el suelo, por Dios se lo juro, vendrás a pedirme perdón y lo dudo, y me ligarás por un beso en mis labios, tu piel rodará que la toque en mis manos. Sé que voy a gozar cuando vengas llorando y voy a burlarme de verte arrastrando. Te arrepentirás de haberme conocido porque hoy me declaro tu peor enemigo. Y lo que te mereces por abandonarme es que al volver te mande a chillar a otra parte. Vuelve a despertar la lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre la piel del que estás
esperando por nacer y estás aquí. ¡Vámonos! Mientras tanto busco las palabras que me curan esta herida, que me alejen más de ti. Y la soledad me va creciendo con la nieve de este invierno que no puedo resistir. La noche sin ti. ¿Cómo dice? Y me siento solo con mi voz, no descubro cómo sucedió perder tu amor. Todo lo que nunca más veré, cómo se me anuda el corazón, cómo volver. Si tuviera la oportunidad de en aquel minuto reparar, de no caer, si quedaran rastros a seguir, una huella tenue de ese abril, perdiéndose en la sombra del ayer. Vamos, Ramita. Bueno, vamos. A ver. ¿Otro de la banda? ¿Y otro de la banda, querés? Dale, ya que estamos. Este está cholo. Hagan lo que quieran. Vamos. Despacito, Gio, despacito, Gio. Pero guarda que pega. Oh. Dice que ya no quiere amor, ¿eh? Ahí está, con la duda. Dice que ya no quiere amor, que en su vida le ha fallado un montón, pero todo cambió. Ahora se va de gira con sus amigas, con los pibes tan atrevida, hace bobo ya ni cabida. Y se la pasa escuchando mis temas, bailándolo, tocándolo, y en el baile está bajándolo, ese pantalón, ese pantalón. Se dijo del novio y ahora está soltera. Ahora va de party en party, se la dan la pera. Oh, 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 y guarda que pega. Oh, 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 pero guarda que pega. Se dejó del novio y ahora está soltera. Con la palma que nos vamos. Ahora va de party en party, se la dan la pera. ¿Cómo? Oh, 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 oh. Pero guarda que pega. Oh, 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 pero guarda que pega. Hay que aprenderse la letra, Me ¿eh? estaba soplando acá mi amigo, porque este tema, siempre que lo cantamos, que lo hacemos, ensayamos, Claro. siempre me lo confundo con Suite en el Hotel. Y arranco a cantar Suite en el Hotel. Ah, en vez de. Es algo mío que me tengo que Sí, laburar, vamos. pero bueno. De acá mi compañero, ¿viste? O por lo menos tráete la letra anotada. En el celu, aunque sea. Pasa que arrancan medio parecido y bueno. a Ok, veces- ok, pero están muy buenas las dos composiciones. Sí, la verdad que sí, muy buenos temas. Muy buena, muy buena. Pegáis el estribillo.
No es Le fácil. falta difusión. Falta Exacto. difusión, exactamente. Sí. Falta difusión. Difusión, algún videíto, algún Acá reel, tienen gente algo. que ya desde las redes, no sé, acá hay una chica atrás de cámara que... Acá. No sé si la teníamos que nombrar, la La chica sexta, atrás la de sexta. cámara por ahí, Bueno, ¿viste? El Uno sexto nunca sabe. integrante. Sí, es Mayra Tubio. es la figura de la banda, me imagino. Figura de la banda, la chica que organiza las fechas, la manager de la banda. Trabajo bien. sucio. Trabajo sucio, diría acá mi amigo. También, sí, está así que bien. nada. Algo que ver con Un aplauso para Mayra algo Tubio. que ver con Oscar Tubio, no. Oscar Tubio era el de Jardín de Oscar, ¿te acordás? Ah, no. Que te ponía las impresiones en las remeras hace muchos años. Bueno, no, porque la veo que le está dando bastante bola, las está filmando, los Sí, está sí, siguiendo. no, le mete mucha onda, así que Le mete. difusión hay. Che, ¿con qué les gustaría, no sé si tiene algún fit o no? ¿Con alguien consagrado, ya ponerle que ya tenga algo de carrera, de rumbo? Con esto. Sí, Estaría pasa que buenísimo. sí, estaría muy bueno. Tema que bueno, buenísimo, sí. sí. Es algo, palabra mayor, ¿no? Palabra mayor. Sí. Si no, sacando a Néstor, primero no ponemos que lo ponga a Néstor. Sí. Y si no, me gustaría hacer un tema con De La Planta. Con el loquito, el Con Nico, uruguayo. La verdad que me cae muy copado. Desde la casa de la cumbia. Hace la cumbia. Sí. Me cae muy copado, la verdad que escucho mucho sus temas. ¿De qué depende? ¿Que tengan onda? ¿Depende que hay que poner dinero? ¿De qué depende para hacer un feat con algún cantante, algún artista importante? Yo calculo que es todo un poco. Es todo un... Yo creo que la onda. La onda, sí, la onda. Sí, la onda. Después el dinero se pelean los managers. Exactamente, sí. Eso ya Por ver de quién es la canción, Exacto, cómo va la No distribución. es que te dice, Néstor, en Tiene- bloque, quiero $10.000 para cantar un tema con vos. Y ojo, por ahí, si se levanta un día con el traste medio dado vuelta, te lo dice, pero digo, no, es más que nada si pegás el feeling. Claro. O sea, la obra sería más si legal y genuina si pegás la onda. Ya después si te están queriendo cobrar otro, no digo que no sea genuina, pero ya va por otro lado, más que nada por lo comercial. Lo que pasa es que vos por ahí es un tema, una bomba impresionante con un artista conocido y te fuiste para arriba volando con un tema solo. Sí, también. Sí, Te también. empuja de una manera No, impresionante. eso sí, te ayuda un montón. Eso sí. ¿Y ustedes tienen algún amigo que les pueda decir, che, vení a tocar un tema conmigo que la vamos a romper? ¿O no se vincularon con nadie todavía? Sí, ya hemos hemos tocado con Damarati, con La Repa, La Base. Sí, hicimos... Abrimos show, escenario. creo que fue en Skyla. En Skyla. Fue en Skyla que tocamos dos veces. Primero fuimos los teloneros de Pablito, Sí. que tocó Pablito y Callejero Fino. Y después tocó La Repa con Alejo Isaac. Mirá. Eh, Y ustedes fue- fueron los teloneros ahí Los en teloneros de ahí. Y De yo, La Base. y de la base también, en el Teatro Gusto, que ya no está más el teatro. Que en San tocamos, Justo. que Fideo tocó el teclado. Fideo, no, eso fue otro día, que también fue un evento que se armó, que nada, Adrián Fideo vino a ver a la banda, y la verdad que yo no lo sabía, no lo podíamos creer tampoco, no. Vino con toda la banda, agarró mi teclado, y la verdad que la descoció. Ahí hizo quedó la fiesta. onda. Y ahí Con Gastón quedó también. la onda con Gastón, que le mandé un saludo grande. Saludos. Ese hermano. Sí. Nos invitó el año pasado al cumpleaños a tocar en la casa de él. Así que. Bueno, está Sí, encaminado. Estamos encaminados, la idea es entrar en la Ya se movida, cruzaron, exactamente. ya han Exactamente. visto. Claro, por Sí, eso es sí, importante, no por ahí encontrarte, Sí, pegar exactamente. onda con alguno. Sí, y- el tema es cuando se cruzan, ponerle en boliches o En boliches, juntadas, se juntan. ¿viste? Sí, Es sí, cuando sí, sí. tienen la oportunidad de charlar un poco más. Y Exactamente. Che, hacemos un tema juntos. Ustedes Dale. tienen ya un tema, vamos a decir, si me lo cruzo a Néstor en bloque, le digo que quiero hacer este tema como para Para mí el de la tentarlo. suite va. Yo te iba a decir lo mismo, el de Suite es un, El de la es, Suite es- va. es un comodín que tenemos nosotros, digo comodín porque es el mejor tema de la banda que... por lo menos- Ojo los piratas. Ojo No los lo piratas. roben, no lo roben. No lo roben que nos costó mucho. Pero es el temita de la banda, hasta ahora que no sacamos ninguno más, que más nos gusta. ¿Tiene que ser un tema de ustedes o puede ser un tema que vos digas, che, esto No. para hacer un cover? No. la No, puta también, puede ser otro también. tema Claro. para hacer un feed, un cover y bienvenido sea, la verdad que todo, Sí, todo sea sí, bienvenido. sí. Por la música, la verdad que... Y se con lo chicas, chicas. algún fit con chicas. Y... Ángela Mirá, Leiva, Ángela Leiva, Karina. Ángela Leiva. Un montón. Sí, así romántico, hay un montón, Bárbaro. hay un montón. Con la Euge. Con la Euge Euge Quevedo. Quevedo. bueno, ¿Tocan ahora- cuarteto ustedes? ¿Tienen algún tema de cuarteto? No, pero si querés hacemos cuarteto. Sí, queremos hacer un poquito. Ya se te ¿Tienes? seca aquí, Claro. No, Te no, toca- no, Ya me pedí te tarantela, toca el casi chamamé, me- todo. Haceme la de rock en versión guaracha. me pide un montón, ¿no? Olvídate, te mandamos. Pero sí, en el tema de mujeres, la verdad que
no estaría mal. Quedaría A mí me muy gusta bien, mucho con cómo vos. canta ahora la chica esta, Camila Mercado. Sí, Canta como la hostia, la verdad que... Che, lo tendríamos que traer a Cami. Camila, cuando Camila quieras. Mercado, te San estás... Antoni. Sí, Ahí por va. eso. Es el Antoni. Estás invitada formalmente a venir acá cuando quieras, tiene muy buenos temas. La otra vez la crucé cuando fui a ver justo a lo de Pablito, fui a ver a la banda de Carlito y tocó ella, estaba ella también, mirá. la fue a ver a la Euge. A la Así que muela. la vi ahí. La muela. Sí, Camila Mercado. Muy macanuda, súper muy jovencita. Sí, Y una muy niña. macanuda. Y canta muy bien. además. Anda muy bien, anda muy linda, sí, la verdad. Ya le va a llegar la canción, ya le va a llegar el momento. Yo cuando la vi lanzarse le dije, mirá, acá tenés talento, sos hermosa, todo lo único que tenés que tener ahora es paciencia. Claro. Que es lo más difícil de Es lo todo. más difícil, sí, obvio. ¿Me entendés? Porque uno quiere salir a grabar una canción, pegarla, romperla. Quiere hacer todo ya, todo rápido. Ya. El secreto no es grabar mucho, o sí, grabar muchas. Es hacer, es trabajar, es hacer, es hacer, es estar. Porque vos podés grabar todos los días, toda la semana podés grabar un tema y por ahí no la pegás. Por eso, saber por eso elegir, te ¿no? digo, por eso te digo. O sea, la gente es la que tiene el dedito, Sí, es la que te hace así como en el... Exactamente. Como en el Partenón era, no, Sí. ¿dónde era? El Patín. el Coliseo. En el Coliseo. Te hacen así, Exactamente. Sí, sí. arriba, y arrancá. Te hacen así y te tienen ahí en Sopollo. stand-by. Nosotros tenemos ahí un... Es mejor que te hagan así o así que te tengan Es así. mejor Que te yo tengan prefiero así que poner la acción no. en medio, claro, ¿viste? Pero- Nosotros siempre decimos cuando vamos a tocar a cualquier lado, ¿no? Sea boliche, sea evento privado, que tenemos que hacer un show de la hostia porque no sabemos quién nos ¿Quién está está del viendo. otro lado? Totalmente. No sabemos quién te te ve ve. del otro lado, así que hayan dos personas, hayan... ¿Tocaron en la casa de algún famoso? ¿Algún jugador? ¿Algún Eh, viste que los no, jugadores son bastante eh, cumbiancheros, todo? Estuvimos en el cumple de la Tana Gran Hermano, bueno, Nico Peralta. de Diego Moranzoni y Nico Peralta. Vamos, Moranza. Moranza, la claro. verdad que ese cumpleaños la pasamos bomba. La verdad ¿Y que el de Moranzoni? Terrible. Sí, la terrible. pasamos muy bien. Lo pusimos a Yudica a tocar el güiro, daba Yudica a tocar el güiro. Vamos. Estaba- Dale. La verdad que la pasamos muy bien, la pasamos muy bien. Jugadores no todavía. Jugadores no. Sí, creo para que- la chica del femenino de San Lorenzo, que salieron Ah, campeones. la chica de Felipe Saber. Le mandamos un saludo también. ¿A dónde fueron? Campeones femeninos. Los femeninos Escuchá, ¿dónde fueron? ¿Ahí a la Ciudad Deportiva? ¿Dónde hicieron? No, en la cancha, ¿dónde? Gial. En la Ciudad En la Ciudad Deportiva. Deportiva. Ahí está. También tuvimos la fiesta de fin de año en San Lorenzo, que le hacen a los chicos en la entrega de trofeos. También estuvimos ahí en el estadio. Bueno, de a poco. Da De a poquito. poco. Hay que seguir. Lástima que no van a poder estar ahora para los grandes, pero... Claro, para la fiesta de la primera. Para la no, fiesta de la primera. Ya quedó eliminado San Lorenzo. ¿Ustedes son de qué Somos de equipo? Yo soy gallina. De River Bóster. y de Boca. Y se llevan bien. Sí. Viste que. A una cosa raradita, pero viste. Pero no pasa de ahí. No pasa no nada, pasa de ahí. No pasa de ahí. no Está pasa muy bien, está muy bien. Hay que cargar. Bueno, mira, acá la manager no La opina manager igual. es cuerva, La manager es cuerva más. La manager es cuerva, mirá. Y allá de la banda tenemos el otro cantante de Racing, uno de Independiente y el otro de Chicago. Qué mezcla que tenés. Es un quilombo un Chicago bárbaro, y ¿no? uruguayo. Chicago y uruguayo. Uruguayo, sí. Saludos ahí a los chicos. Tremendo. ¿De Chicago y uruguayo? Sí. ¿Y cómo hizo para hacer? Debe tener algún equipo en Uruguay. Nacional. Nacional, ¿no? Nacional, Nacional. 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 Claro. Sí. Bueno, ¿y dónde empiezan a llegar? ¿A dónde quieren llegar? Osa, qué pregunta, ¿Quieren llegar al Movistar Arena? Qué ¿Quieren pregunta. llegar al River? ¿Cuál es el sueño? Primero que nada a la gente. A la gente. Primero que nada a la La gente. gente. Y después el tiempo dirá. Vemos, no sé. La verdad que me encantaría responderte un montón de cosas en una pregunta, pero hay que seguir Me trabajando. gustaría tener trabajo todos los fines Claro, de semana. exactamente. Y tocar, no sé, ya sea un restaurante así, o algún cumpleaños A mí me chiquito, encantaría aunque sea un River. trabajar de esto. ¿Y hay laburo? ¿Hay laburo? ¿Ya tienen laburo? Hay laburo. Gracias a hay laburo, Dios, sí. gracias a Dios, y de que arrancamos este año, siempre decimos que, viste, enero, febrero, marzo son las fechas donde la gente se va de vacaciones, y a veces cuesta un poquito más, pero este año, la verdad, desde enero que no paramos. Tienen una buena manager. Sí, tenemos sí, una sí, buena sí, manager, estamos- sí. estamos Porque bien, no es estamos fácil, bien. ¿eh? No, No es fácil. no Tocar es es más fácil que vender, me fácil. parece. Olvídate. Sí, créeme, Vender, Sí. querer hacer un video, No, porque querer tengo hacer grupo, todo. guarda Sí, que no. llega. Aparte si es nuevo el grupo, Por pues eso. está recién arrancando. No, pero Exactamente. escuchame, mirá este video, te mando estos pies, son buenos. ¿Y cuánto vale el show? Tanto, no, pero pará, bajame. Claro, subir. Claro, Baja- no, Exactamente, no, qué bravo, sí, qué sí, bravo. no, es un temita. Pero bueno, no, ahí, acá estamos ahí encaminados, tranquilos. ¿Estamos para un enganchadito más? Y Estamos dale, enganchados. derrama, que la Dale, roque, quiero bailar, toque. un Si tu enganchadito viejo se más, matero, dale, que dale. escucha supermercado, algo de Los eso. que quieran, los que los pibes quieran, los que tengan ganas, los que salgan de Lo que ellos. sale. ¿Sí? Sí, dale. Lo que salga de ellos. Mándenle.
Pasa y siéntate, tranquilízate. Al fin ya estás aquí, ¿qué más será? Imagínate que yo no soy yo, que soy el otro hombre que esperabas ver. Un desconocido que te ha escrito un verso y te dibujó la luna en un trozo de papel. Una amante improvisada, misteriosa, apasionada, que te dio una cita en este hotel. Desnúdate ahora y apaga la luz un instante y llame el amor como lo haces con esos amantes. Perdona mi amor si es la última vez que te burlas de mí. Ay, que me engañas. Fueron mis manos lo que te escribieron en la careta. Ha sido tu celo lo que te pusieron en la trampa. Es mi corazón el que llora de pena por dentro, pero me alejo y me marcho para siempre, mi amor. Decir te quiero, decir mi amor no significa nada. Las palabras sinceras, las que tienen valor, son las que salen del alma. Y en mi alma nacen solo palabras blancas, preguntas sin respuestas, llenas de esperanza. ¡Vámonos! Un amor como el mío no se puede ahogar como una piedra en un río. Un amor como el mío no se puede acabar ni estando lejos de olvido. Y no se puede quemar porque está hecho de fuego. Ni perder ni ganar. Y lo cantamos en su casa, como dice. Sueños que son amor, son sueños que son dolor. Yo necesito saber si quieres ser mi amante. Mi amante. Ahora que pega, papá, vamos. Así lo pueden seguir en Instagram, Guarda que Pega Oficial, canal de YouTube. Canal de YouTube. Guarda que pega. Guarda que pega. Guarda que ¿Por qué Pega. me estás mandando un machete? Para Está que yo me bien, está olvido. bien. A ver, ahí ¿Quiere ahí hablar la saludo. manager? ¿Quiere hablar? ¿No? A ver, ahí están mandándole un De vuelta ese machete. chicoma. Próximo 30 de mayo. Ah, Próximo bien. 30 de mayo, estamos sábado 30 de mayo en PH, en Emilio Castro, ahí en Mataderos. Bien. Y en junio tenemos 19 del 6, Coco Loco, Coco Loco. en Villaluro. Ahí en Villaluro. Juan B. Justo. Villaluro, Ahí Juan está. Villaluro, Juan B. Justo. Igual Sábado empiecen a Pechita. seguirlos en las redes a los chicos que ahí tiran Lógico. toda la data. cuándo Exactamente, van a estar, tiramos ahí dónde los van a flyers. estar, con quién, todo. Le mandamos saludos a Pame, que está medio enfermucha. Saludos, ¿Qué le pasa a Pame? No tengo ni la más No pálida. sabemos, pero está enferma. Pero está enfermita. Bueno, Pame, abrígate. Y te- también se anda con el pecho al aire todo el día Te esta espera- chica. te espera- Claro. te esperamos Hay la semana taparse que- un poco, Pame, Exacto. Claro, claro. Te bancamos, Pame, te esperamos la semana que viene. Te perdiste un programón hoy, lo lamento. Con los chicos, Con los chicos. todas canciones lindas. Ya vamos a volver. ya Nos vamos a hicieron volver al 2001, 2002, 2003, ¿no? Los viejos tiempos. Chiche vuelve, siempre Qué vuelve locura, Chiche. ¿no? Porque claro, porque cómo te remonta a estos temas del esto del bloque No, son es terrible. 2001, 2002. Más o menos, Sí, aproximadamente, más o menos, sí, sí, sí. sí, sí. Sí, más o Sí, sí, menos. sí, sí, exactamente. Todos Este, cover éxitos, pero totales de ese momento. ¿no? Exactamente, sí, sí. Yo cuando, Explotaban los yo cuando boliches, los cantaba, cuando los empecé a cantar, hay muchos temas son de Diango, Claro, de sí. Pomada, Sí, El sí, de sí. recién Oído, era de horrible. coso. de Oído, Camilo Sesto, ¿no era? de Camilo Sesto. Exacto, es un temor, es un temor. La verdad que es un temor. Pero bueno, sí, sí. No, ¿Siguen hermoso. mirando, siguen escuchando esos temas así tipo sesentosos, setentosos? A mí me gusta mucho. En mi Y casa se escuchan, a mí me escucha. gusta ¿Y sacan mucho, alguno sí, sí. de ahí? Decir, che, este me Y gustó. Yo yo- estaba escuchando un tema
Y dije, este es un temón para pasarlo a cuarteto. No me pregunté ahora porque no me acuerdo. Hay Pero que anotar, hay que anotar temón, cómo pasa a nosotros. te lo paso después cuando estemos Dale. fuera del aire. Pero dije, che, loco este tema. Lo busco y ya lo había hecho Giancarlo hace como 10 años. O sea, Sí, sí, no sí, estoy sí, tan sí. errado. No, hay muchos no. temas viejos que... Lo agarró ya, dije, digo, puse el nombre del tema, cuarteto, Pum, Giancarlo, Giancarlo. pero hace como... Pero no tuvo tanta repercusión, pero es un temón, ¿eh? Yo creo que Giancarlo tendría que venir también. Lo tiene que reversionar, un temón de Giancarlo. Regresa a Que mí, no es no. de él, obviamente. Pero... Regresa a mí, no. ¿Sabés que me parece que sí? Regresa No. a mí, vuélveme otra vez. No te lo puedo decir porque no... Dale. Lo tenía como que... ¿Sabes qué me gustaría, Chiche? Que los chicos repitan la primera canción de ellos. Dale, para darle me más. ¿Podemos gustaría. cerrar con otra? Dale, si tenés otra. Hacemos primero una y cerramos con Dale. puede. ¿Se puede? Eso de la banda, Sí, se linda. puede. Dale, dos de la banda. Este tema Chavita. habla de la amistad, este tema. Habla Junto de la a los amistad. pibes. Bien. Junto a los pibes. Vamos. Vamos. Dice, suena la campanita del celu. ¿Qué pasa? Son los pibes de nuevo que dicen al costillar a la noche. Y vos ya te imaginas el derroche. Yo me encargo de la carne, tranquilo. Vos anda, preparte la ensalada. Lo demás que se traiga en el vino. Que esta noche está en Malta Mesasa. ¿Qué pasa? La orquesta. ¿Qué pasa? Se enloquece la orquesta. Todos estaban sentados tranquilos. Nadie se esperaba este alivio. Ya todos haciendo sobremesa. Nadie quiere pararse para nada. Hasta que uno grita del fondo. Sale el truco por la lavada. No puedo creer. Porque esta noche voy a reírme otra vez. Sí, esto siempre fue así. Junto a los pibes yo me voy a divertir. Grilfa le falta envido y cerralo. Dale que ya está todo lavado. Solo resta llegar a la buena para arrancar de gira a algún lado. Dale, pégate un baño, métele. Me acaba de llegar una fija. Esta noche toca guarda que pega. Esta noche quedamos manija. ¿Cómo dice? No puedo creer. Porque esta noche voy a reírme otra vez. Sí, esto siempre fue así. Junto a los pibes yo me quiero morir. Seguimos en vivo, che. Nos vamos. Suite en el hotel, una vez más. Dale, mándale cumbia. Me dijeron tus amigas que te encuentras sola. Yo te escribo por privado y tú siempre me ignoras. ¿Por qué la pones tan difícil? Si tú sabes que esto es muy fácil. ¡Vámonos! Dime, bebé, ¿qué vamos a hacer ahora que no estás con él? Ya tengo suite en el hotel, entera te quiero comer. Dime, bebé, ¿qué vamos a hacer ahora que no estás con él? Ya tengo suite en el hotel, entera te quiero comer. Si tú me dejas entrar, no te arrepentirás, pero no quiero mentirás. Avísale a ese bobo que te vas de rumba. El sale humo de avión para que no interrumpa. Hagamos lo que quiera pero sin culpa. Los pibes me preguntan ¿dónde estás? Yo no sé quién soy yo para responder. Dime qué vamos a hacer. Ya te lo cantan ustedes en el hotel. Dime, bebé, ¿qué vamos? Ahora que no estás con él. Yo tengo suite en el hotel, entera te quiero comer. Dime, bebé, ¿qué vamos a hacer ahora que no estás con él?
Ya tengo suite en el hotel y nos vamos. Impresionante. Acá está Soledad Sabina, dice, son una maravilla, dice, increíble. Después tenés acá a Luis Andretta, dice, hay chicos que son una cosa de loco, así que gracias por nosotros. No, ninguno para vos nosotros. sí, Todo para los nosotros pibes. Somos un equipo acá. Pensé que era por nosotros, así que bueno, le mandamos cariño a toda la gente que nos está viendo. Muchísimas gracias, un saludo a todos. La familia también, que nos están haciendo el aguante siempre. A la familia siempre, obvio. Siempre, lo primero la familia. Lo primero la A familia. la familia y los amigos. Ya si no te mira la familia y los amigos, chao. Pasa al horno. Hacerlo con papa, olvidate. Está muy bien, está muy bien. Bueno, estamos ya cerca del cierre, Rama. A ver, ya te digo, Y nos son quedan 48, 5 minutos, chicos. 5 minutitos. Tienen para ¿Hay hacer algo, algo. tenemos, para irnos bien arriba? ¿Qué Algo bien puede arriba. ser bien arriba? Sí, Un sí. supermercado. Sí, también o me iría más por un Gilda también. O un Gilda, más para la familia. Luna, o no, ¿qué dicen ustedes? Vamos, No, que quieran, ¿eh? Y ya nos vamos, ¿no? Lo despedimos después del tema. Lo despedimos después. Lo despedimos después del tema. Dale, vamos. Dale, lo que quieran. Ahí va. ¿Cucumelo? ¿Quieres cucumelo? Conseguí pasaje, ya estoy en Misiones. Conseguí Cebú y no quiere llover. Ojalá que llueva, que crezca el cucumelo. Ojalá que llueva, que tiene que cucomer. Qué linda es la cumbia del cucumelo. Que cucumelo. Qué linda es la cumbia del cucumelo. Mi amor, perdóname si te dediqué esta canción. Fueron momentos tan bellos en mi vida que nunca imaginé verme. A ver en su casa, dices te alejas, que me voy de tu vida. ¿Y cómo crees que me siento hoy sin ti? ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte así. ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste con mentiras que inventé. Pero ojalá encuentres otro quien te quiera más que yo, quien te bese mejor que yo, te haga el amor mejor que yo. Apuesto al sol y a las estrellas que no habrá quien como yo, que te haga sentir como yo, te lleve al cielo como yo. ¿Por qué te fuiste si no te fallé? Siempre te di mi amor sincero para perderte así. ¿Por qué te fuiste si no te engañé? Me abandonaste con mentiras que inventaron de mí. Seguimos, una más ramita y nos vamos. Vamos. No. Tengo marcado en el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura
que va conmigo y me cura desde que te conocí. Tengo una huella perdida entre tu sombra y la mía que no me deja mentir. Oh, soy una moneda en la fuente, tú mi deseo pendiente, y en casa lo cantamos como se dice. Tengo una mañana constante y una acuarela esperando verte pintada de azul. Tengo tu amor y tu suerte y un caminito empinado. Tengo el mar del otro lado, tú eres mi norte y mi sur. Hoy voy a verte de nuevo. Susurrame tu silencio cuando me quieras. Hoy voy a verte de nuevo. Tu tristeza, vamos a hacer una fiesta para que ese amor crezca más. Sabadita, muchísimas gracias. Muchas gracias. Lo matamos a los pibes y lo decimos cantar hace una hora y media que lo tenemos Bien, cantando acá. pero buenísimo, porque hay un montón de gente que los vio y gente nueva y escuchó sus canciones, así que estamos súper mega agradecidos por haber estado acá con nosotros. Guarda que pega, Chichi. Guarda que pega, la rompieron, gracias. chicos, muchos éxitos. Ahora nos pasamos los Instagram, empezamos a seguir. Lógico, Ojalá que obvio, tengan obvio. mucho laburo, tienen una manager de lujo, cantan bien, son cancheros, jóvenes, saben tocar, así que no le pueden pifiar. No le puedo pifiar. Me gustan las letras No- que no hay tienen. Me gustan las letras. Y Me bueno. gustan. Bueno, Chiche. y si te lo dice el Rama, Si le dice el Rama, olvídate. Olvídate. Está Nos vemos Ramita, martes que viene. ¿cómo te quiero, Rama? Yo también, un Gracias por montonazo, traerme amigo. acá todos No, los por martes. favor. Estoy feliz de la vida. Nos vemos el martes que viene. Nos vemos el martes que viene. Ojalá que Pame vuelva. Gracias. Sigan en Dos Reyes Stream Inc. durante toda la semana. Todos los programas. Próximo martes a las 4 de la tarde. Vuelve. Mandale cumbia. Chau, chau. Chau, chau.